de las células sociales encargadas de transmitir esos principios y esos valores. Me refiero a la familia. Nosotros no tendremos alcaldes, ni gobernadores, ni ministros, ni presidentes, ni procuradores, ni fiscales, ni consejeros, ni magistrados, ni nada, pulcros, respetuosos del ordenamiento jurídico, de la ley, del interés general, por arte de vir loque. No. Para tener funcionarios respetuosos de lo que hoy se llama la ética de lo público, que eso no hay ética pública o privada, hay una ética. No tendremos esos funcionarios si no tenemos buenos hombres, o mejor, buenos ciudadanos que ejerzan las virtudes cívicas. Y no tenemos buenos ciudadanos si no tenemos buenos hombres. Y no hay buenos hombres sin buenos hijos. ¿Y en dónde se forman? ¿En dónde los encontramos? En las familias, que es la transmisora de principios y valores. Por decir esto me acusan de fundamentalista. Gracias a Dios me acusan, porque no descafeíno mis convicciones por ejercer esta función, sino todo lo contrario. Esas funciones garantizan el ejercicio de la función de acuerdo a las normas constitucionales y a las normas legales. Ese reto lo tiene la sociedad, el de la legalidad, perfecto, pero el de la cultura, la sociedad civil, y me refiero a los medios de comunicación, me refiero a la educación, a los partidos, a la iglesia, en fin, tienen que realizar todo un esfuerzo diseñando las políticas públicas necesarias para poder culturalmente crear ciudadanos que sean dóciles al cumplimiento de la ley, respetuosos del interés general y promotores del bien común. Si hay algo claro y evidente y que no se requiere mayores esfuerzos dialécticos, es precisamente la privatización del concepto de lo público. Hoy, esa privatización del concepto de lo público justifica cualquier acto de corrupción. Si hay un paradigma que hoy es deficitario, es el paradigma del ejercicio de la autoridad para servir a y no servirse de. El ejercicio de la función pública como una actitud apostólica, si se quiere, de entrega, de servicio público. Pero hoy es la ocasión y la oportunidad para enriquecerme y enriquecerse. Ese paradigma tendrá que, si se quiere, si logramos crear generaciones y sociedades y reconstruir el tejido social que permita el ejercicio de las virtudes cívicas, tendrá que restablecerse y restaurarse. Con alguna recurrencia en escenarios similares a esto que me ha tocado hacer esta intervención, pero ya se me va alargando y no voy a hablar de lo que venía a hablar. Refiero lo siguiente, y es un título de un libro que nunca leí, pero que el título sí me lo aprendí. Se llama Menos Prozac y más Platón, más valores y más principios y menos eso cháchara, ¿sí? Ese es un aspecto pedagógico que nosotros no podemos. Nosotros estaremos diagnosticando erradamente el problema si nos reducimos exclusivamente a pensar que este es un problema de carácter normativo, que lo es, pero no es sustancialmente, y es tal vez el problema que es secundario, porque el problema fundamental es otro, que es el que le estoy refiriendo, y lograr combatir la corrupción. Si seguimos el ejemplo de don Leo Luca Orlando, es precisamente
la cultura de la legalidad. ¿Cuánto tiempo me queda? La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones misionales, disciplinarias y preventivas, ha encontrado que uno de los aspectos más relevantes de la gestión de las entidades públicas es el desarrollo de la gestión contractual por su incidencia directa en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le son asignadas y en la inversión y correcto manejo de los recursos públicos. Son muchas las quejas que se reciben derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, especialmente relacionadas con la restricción injustificada a la libre concurrencia de los interesados, la falta de fundamentos técnicos, jurídicos, financieros o económicos para la fijación del contenido y exigencias de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Son numerosos los procesos de selección que terminan de forma irregular, con revocatoria de los actos de apertura, que deben ser suspendidos por parte de los ordenadores del gasto tras fuertes debates sobre las exigencias contenidas en el pliego, en los que se expiden un número considerable de adendas. Muchas convocatorias se adjudican en medio de escándalos relacionados con la transparencia en su trámite, evidenciando la existencia de carteles de la contratación. También se observa la concentración de los contratos del Estado en pocas manos, que muchas veces no tienen la capacidad técnica y financiera para cumplir los objetos contractuales, generando problemas en la ejecución contractual que no solo ponen en riesgo cuantiosos recursos públicos, sino que también ocasiona el retraso de los grandes proyectos de infraestructura. La Procuraduría ha evidenciado situaciones en las que se evidencia la elusión de los procedimientos de contratación y a la existencia de los denominados carteles o carruseles de la contratación. Las entidades no desarrollan de forma responsable y diligente la etapa de planeación de su gestión contractual. Y por las deficiencias en la elaboración de estudios previos escogen erróneamente la modalidad de selección a emplear. Las entidades no efectúan seguimiento a sus planes de compras ni se preocupan por cumplir con los cronogramas de gestión contractual adoptados al inicio de la vigencia fiscal. Así llega a diciembre y con las angustias propias de la gestión pública, adoptan decisiones apresuradas de celebrar contratos de forma directa para ejecutar los recursos, cuando lo adecuado era tramitar una convocatoria pública. Los ordenadores del gasto y demás servidores responsables de la gestión contractual ceden en sus decisiones administrativas frente a la presión política, frente a los ofrecimientos de comisiones y favores, y celebran contratos de forma directa o elaboran pliegos de condiciones a la medida con el fin de favorecer a determinados oferentes. En el centro de estas situaciones suelen encontrarse los contratistas financiadores de campañas políticas, financiado hoy para contratar mañana. Este ente de control ha comprobado también que las figuras del convenio o contrato interadministrativo se emplean en ocasiones para eludir el procedimiento de selección objetiva adecuado. Por ejemplo, se ha encontrado que con fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 98, las entidades públicas celebran convenios interadministrativos con sociedades de economía mixta, fundaciones estatales, universidades y otros entes públicos que desconocen los principios de la función administrativa por diferentes situaciones. Veamos. Primero, en el acuerdo celebrado se disfrazan como contraprestaciones mutuas de las partes e intereses diversos a los manifestados en el objeto del convenio. Segundo, las obligaciones pactadas y los aportes de los celebrantes no son claros ni exigibles, y en tal medida no se cumple el objetivo perseguido y se vulnera el principio de eficacia de la función administrativa. La entidad pública ejecutora de los recursos no es idónea para cumplir las obligaciones pactadas y el convenio fracasa con cuantiosas pérdidas para el Estado.
muchas veces son simples instrumentos de intermediación para eludir los procedimientos de la contratación estatal, pues la entidad contratista no desarrolla directamente el objeto del convenio, sino que subcontrata. Cuando nuevamente se habla de una reforma legal del Estatuto General de la Contratación, todos los interesados en el tema debemos preguntarnos: ¿cuál es la solución frente a los múltiples inconvenientes que aquejan a los negocios estatales? ¿Basta con una reforma legal? ¿Se debe revisar la política pública de contratación estatal y desde la raíz de los problemas replantear algunos aspectos fundamentales? Pasemos a la gestión del Ministerio Público frente a la corrupción en la contratación, evidenciando la importancia institucional de la lucha contra la corrupción. La Procuraduría General de la Nación, en su plan estratégico denominado Procurando Orden y Rectitud, incluyó como objetivo primordial evitar que las acciones u omisiones en ejercicio de la función pública atenten contra el interés general o particular, en beneficio propio o de un tercero, buscando garantizar que si dichos hechos llegaren a ocurrir sean mitigados, corregidos y se emprendan acciones orientadas a prevenir su reincidencia y que sus responsables sean sancionados. Este eje estratégico contempló, entre otros, los siguientes objetivos. Primero, desarrollar acciones tendientes a la implementación de herramientas que permitan mitigar los riesgos de corrupción. Segundo, promover la participación de la sociedad y las entidades estatales para generar propuestas de solución consensuadas, orientadas a fomentar y consolidar la transparencia y erradicar la corrupción en la gestión pública, en el sector privado y los sectores sociales. Proponer herramientas o procedimientos de planificación, seguimiento y evaluación de la función pública que permitan mitigar los riesgos de corrupción. Como se observa, las acciones que se vienen desarrollando por parte del Ministerio Público responden a una línea de acción institucional previamente definida en el marco de la normatividad vigente, que busca rescatar lo público y defender los derechos y las garantías de los administrados. Esta línea de acción se ha visto reflejada en los distintos frentes de gestión misional de la Procuraduría. En las actuaciones preventivas integrales sobre la gestión contractual del Estado, bajo parámetros de respeto a la autonomía de los ordenadores del gasto, para fortalecer a los operadores provenientes del Ministerio Público, se institucionalizaron las políticas de esta actuación y se expidió la resolución 456 de 2010. Asimismo, se han publicado documentos que pretenden orientar y alinear la acción preventiva en la finalidad primordial de evitar que se conculquen los derechos de los colombianos, se vulnere el ordenamiento jurídico o se pierdan los recursos públicos. Por ejemplo, en el presente semana se lanzó el documento Metodología para la actuación preventiva de la Procuraduría en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas. Segundo, celebración de convenios y acuerdos interinstitucionales con otros organismos de control a instancias públicas y privadas que ejercen control o investigan la gestión contractual de las entidades públicas con el fin de armonizar criterios y trabajar de forma conjunta en la protección del ordenamiento jurídico y del patrimonio público. Tercero, desarrollo de eventos de divulgación y capacitación dirigidos a la ciudadanía y a las veedurías ciudadanas o grupos de interés para que ejerzan el derecho de control a la gestión contractual de forma oportuna e idónea, buscando fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Cuarto, ejecución de programas de capacitación que pretenden promover buenas prácticas para el desarrollo de la gestión contractual, liderados por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que además realiza investigaciones sobre temas trascendentales para la gestión pública. Quinto, publicación de documentos que recogen las recomendaciones y observaciones efectuadas por el ente de control en materia de optimización de la gestión contractual de las entidades públicas, que buscan mejorar esta labor en las diferentes etapas que comprende planeación, selección, ejecución y liquidación de los contratos. Sexto, constitución de mesas de trabajo y reflexión sobre algunos aspectos que atañen a la contratación pública. Séptimo,
participación activa en el trámite de proyectos de ley que pretenden adoptar normas que promuevan y faciliten la lucha contra la corrupción. Octavo, construcción de indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción. Noveno, además del dinamismo introducido por este nuevo enfoque preventivo, la Procuraduría General de la Nación, a través de las diferentes dependencias con competencia disciplinaria, adelanta un gran número de investigaciones sobre la conducta indebida de servidores públicos y de particulares que ejercen funciones públicas o administren recursos del Estado. Como se ha pretendido eludir los procedimientos de la contratación estatal, también se ha buscado eludir la acción del poder disciplinario trasladando competencias estatales a particulares. En este punto, la gestión de la Procuraduría al amparo de la jurisprudencia constitucional ha ido precisando que esa huida de la responsabilidad disciplinaria no es pertinente. Esta es una materia en la cual se hicieron recientemente, por iniciativa de la Procuraduría, importantes aclaraciones en la Ley 1474, Estatuto Anticorrupción. En aras de la celeridad que exige la justicia disciplinaria, se ha incentivado la aplicación del procedimiento verbal, cuyo amplio campo de aplicación ha sido precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la reciente reforma que trae la Ley 1474 de 2011. 12. En el ejercicio de la potestad disciplinaria, se fijó como uno de los objetivos identificar e investigar casos paradigmáticos para proferir decisiones disciplinarias en tiempos reales, es decir, investigar y sancionar, si así corresponde, a los funcionarios cuando todavía están en el ejercicio del cargo para defender el interés público, hacer pedagogía social y recuperar la confianza en las instituciones. Yo no tengo las estadísticas en la cabeza, no soy muy yupillólogo, a mí me causan alergia las estadísticas, pero se han lograr desvincular funcionarios a cerca de si me equivoco, doctor Lazarar, cerca de 6 gobernadores en ejercicio de sus funciones. Más de 14 alcaldes de capitales, ¿sí? Pero el dato es similar, pero el accionar el control disciplinario, como les dije inicialmente, con muchas limitaciones y seguramente errores, pero se ha hecho de una manera pronta y cumplida. En el marco desde luego, muchos se han archivado porque tampoco se puede ejercer el control o ejercer estas potestades sin la ponderación y sin la debida de respeto al debido proceso y al derecho a la defensa. Muchas han sido archivadas, muchas investigaciones no han terminado con las sanciones correspondientes, porque no se trata de sancionar sino de hacer justicia. En el marco de la función de intervención judicial en procesos penales, el Ministerio Público se ha opuesto al sometimiento y rebaja de penas en delitos de defraudaciones millonarias. Cuando se ofrece resarcir el perjuicio con sumas poco representativas que no significan una verdadera reparación, como lo acabamos de hacer con los funcionarios de la DIAN. Asimismo, con el fin de promover la eficacia de la justicia disciplinaria, se han fijado y divulgado criterios orientadores resaltando aquello que constituye esencia del proceso disciplinario. Es así como se publicó el documento Justicia Disciplinaria de la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud. Por lo expuesto, es evidente que el papel protagónico que hoy deben desempeñar el Ministerio Público y los demás organismos de control en la prevención, control y sanción a los actos de corrupción. Por una parte, deben escuchar y atender las solicitudes y quejas de los ciudadanos, veedurías, grupos de interés y comunidad en general, y velar por que se protejan sus derechos y se dé respuesta oportuna a sus reclamaciones o requerimientos. Por otro lado, deben apoyar el desarrollo de buenas prácticas de contratación al interior de las entidades que vigilan, a través de herramientas que orientan su gestión y que les permiten optimizar los resultados de la misma.
La Procuraduría tiene instrumentos legales y constitucionales que permiten, si se utiliza de una manera responsable, acompañar a las entidades públicas en los procedimientos previos a las decisiones administrativas, a fin de recordarles el deber. Porque tal vez lo que más taquilla tiene es la función disciplinaria, porque por nuestra miserable condición humana se es ávido en decisiones sangrientas, ¿sí? Quieren destituciones y demás, pero eso no es lo más importante de la Procuraduría. La función más trascendental es la función preventiva, y si hay muchas sanciones es porque hay poca prevención. Porque tenemos funciones preventivas, funciones de acompañamiento, para señalarle a la administración cuáles son sus deberes, para decirle cuáles son los riesgos que, por ejemplo, en procesos de contratación están soportando, están sufriendo, cuál, si se mantienen determinadas previsiones en los prepliegos y en los pliegos, podrían afectar el patrimonio público. Y tenemos instrumentos para solicitar se revoquen los actos de adjudicación, perdón, los actos de adjudicación, incluso los actos administrativos mediante los cuales se dan inicio al proceso de contratación pública, de contratación estatal. No es obligatorio, no es vinculante nuestra solicitud, pero normalmente a la Procuraduría en esa materia no se le va a decir que no, porque nosotros tenemos el garrote y la zanahoria, y hay que utilizarla con mucha prudencia, con mucha ponderación, pero las dos destinadas a la defensa del patrimonio público, del interés general, de los derechos colectivos y de los derechos fundamentales. Eso, por ejemplo, fue lo que hicimos en el proceso licitario del tercer canal de televisión. Hicimos los acompañamientos, hicimos las observaciones, nos hacían caso a veces sí y a veces no. Y cuando observamos que está en riesgo el patrimonio público, los derechos colectivos y demás, solicitamos se revocara el proceso de licitación, la apertura del proceso licitario, en fin. Y recientemente, en el último año, se acude permanentemente a esa función preventiva. Tal vez es de las procuradurías delegadas más que tiene mayores funcionarios, pero permanentemente a nivel territorial, a nivel nacional, están acudiendo a la Procuraduría para hacer acompañamientos, sobre todo en materia de actuaciones administrativas, pero de actividades de carácter contractual, porque se pretende blindar esos procesos y lograr que las responsabilidades y desde luego que los derechos y que el ordenamiento jurídico quede a salvo. Y finalmente deben ser contundentes a la hora de sancionar a los responsables de la pérdida de recursos públicos y de la vulneración de la normatividad vigente o del desconocimiento y violación de los derechos involucrados. Este papel exige que los organismos de control evalúen integralmente la política pública de gestión contractual del Estado, que vincula además al sector privado, ya que su conducta tiene una incidencia trascendental en el éxito o fracaso de los contratos estatales. Es más, podría decirse que la erradicación de la corrupción en lo público requiere la decidida concurrencia de los privados, ya que ordinariamente el acto corrupto los involucra. La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la transparencia en la gestión contractual de las entidades públicas y hace un llamado a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación para que continúen denunciando las posibles irregularidades que se presenten. Les ofrece su apoyo para capacitarlos en el tema, pues el conocimiento institucional está al servicio de la comunidad, y los exhorta
a que se conviertan en multiplicadores de las buenas prácticas en la gestión contractual de las entidades públicas. Combatir la corrupción en la gestión contractual del Estado es la primera estrategia de promoción de los derechos fundamentales y el desarrollo económico del país. Esta tarea requiere que todos actuemos con el mismo objetivo: proteger el ordenamiento jurídico, el interés general y el patrimonio público, construyendo una verdadera cultura de la legalidad. Muchas gracias. De las células sociales encargadas de transmitir esos principios y esos valores, me refiero a la familia. Nosotros no tendremos alcaldes, ni gobernadores, ni ministros, ni presidentes, ni procuradores, ni fiscales, ni consejeros, ni magistrados, ni nada, pulcros, respetuosos del ordenamiento jurídico, de la ley, del interés general, por arte de vir loque. No. Para tener funcionarios respetuosos de lo que hoy se llama la ética de lo público, que eso no hay ética pública o privada, hay una ética para servir a y no servirse de. El ejercicio de la función pública como una actitud apostólica, si se quiere, de entrega, de servicio público. Pero hoy es la ocasión y la oportunidad para enriquecerme y enriquecerse. Ese paradigma tendrá que, si se quiere, si logramos crear generaciones y sociedades y reconstruir el tejido social que permita el ejercicio de las virtudes cívicas, tendrá que restablecerse y restaurarse de la función de acuerdo a las normas constitucionales y a las normas legales. Ese reto lo tiene la sociedad, el de la legalidad, perfecto, pero el de la cultura, la sociedad civil, y me refiero a los medios de comunicación, me refiero a la educación, a los partidos, a la iglesia, en fin, tienen que realizar todo un esfuerzo diseñando las políticas públicas necesarias para poder culturalmente crear ciudadanos. No tendremos esos funcionarios si no tenemos buenos hombres, o mejor, buenos ciudadanos que ejerzan las virtudes cívicas. Y no tenemos buenos ciudadanos si no tenemos buenos hombres. Y no hay buenos hombres sin buenos hijos. ¿Y en dónde se forman? ¿En dónde los encontramos? En las familias, que es la transmisora de principios y valores. Por decir esto me acusan de fundamentalista. Gracias a Dios me acusan, porque no descafeíno mis convicciones por ejercer esta función, sino todo lo contrario. Esas funciones garantizan el ejercicio, que sean dóciles al cumplimiento de la ley, respetuosos del interés general y promotores del bien común. Si hay algo claro y evidente y que no se requiere mayores esfuerzos dialécticos, es precisamente la privatización del concepto de lo público. Hoy, esa privatización del concepto de lo público justifica cualquier acto de corrupción. Si hay un paradigma que hoy es deficitario, es el paradigma del ejercicio de la autoridad